Como recordarás, hace unos días te compartí información de que los estudiantes de la Biblia, de aquel que fundó Charles T. Russell, siguen existiendo y que Russell no es el fundador de los Testigos de Jehová como nos hicieron pensar. En esta ocasión tengo el placer de estar con alguien que estuvo en los estudiantes de la Biblia. Nos va a contar muchas cosas interesantes, como por ejemplo si Charles T. Russell fue masón, si creía en esto de las pirámides, quién mandó a construir la pirámide, desde cuándo existen los estudiantes de la Biblia, qué pasó, por qué se desunieron de la Watchtower y tantas cosas interesantes que quiero que prestes atención. Así que, bueno, vamos a platicar entonces. Tú estuviste o conociste más bien a los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Estás allá en Estados Unidos. Estoy en Estados Unidos, estoy viviendo en el estado de Ohio en estos momentos, así que aquí estoy. Tienen un sistema muy similar, ¿verdad?, a lo que es la organización Watchtower. Nosotros cuando llegábamos a las casas nos introducíamos como estudiantes de la Biblia, sabiendo que somos testigos de Jehová. Sí. Y en México, de hecho, muchos testigos de Jehová todavía cuando hablaban con las personas de casa en casa, les decían pues que son estudiantes de la Biblia, pero en realidad obviamente es una diferencia muy grande porque los estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Que estuvieron desde el tiempo de el presidente Charles T. Russell, básicamente nunca dejaron de existir. O sea, siempre ellos continuaron en lo que ellos creían y lo que estaba predicando este pastor Russell. De hecho, ellos reimprimieron, ¿verdad? Ya había enseñado este libro en el pasado en otro canal. Ellos reimprimieron el libro el plan divino de las edades. Ese es el libro que todavía siguen usando desde el tiempo de antaño, ¿ves? Pero lo usan ahora para dar estudio a las personas. O sea, este libro lo siguen usando y... Dime. ¿Ese libro era de Russell? Sí. Este era el libro, ¿verdad?, que usaban los estudiantes, que usan hasta el día de hoy los estudiantes de la Biblia para enseñar, ¿verdad?, la verdad. De hecho, ellos le llaman la verdad, estoy en la verdad, voy a la verdad, ¿verdad? Ellos le llaman la verdad todavía a lo que ellos conocen, ¿verdad?, desde antaño. Entonces, casi como los testigos, ¿no? Pero no. Sí, es casi como los testigos. La única diferencia muy diferente, de hecho estábamos hablando hace ratito, ¿verdad?, un poquito tocante a lo que tú hiciste un video no hace poco en cuanto a quién quitó la pirámide, ¿verdad? Ajá. De quién quitó la pirámide de ahí de este ruso. Y es interesante porque hablé con dos individuos ahora, ¿verdad? Con David Rice, que si lo buscan en el canal de los estudiantes de la Biblia, o sea, Bible Students, y buscan David Rice, él es uno de los ancianos, o sea, es maestro y enseña también clases, ¿verdad?, a muchos de los estudiantes en el estado en el que está. Y le pregunté, oye, David, ¿le puedo hacer una pregunta? Los estudiantes de la Biblia quitaron la pirámide que estaba en la tumba de este Russell. Y él me dijo, nosotros la verdad no tenemos nada que ver con la pirámide. La pirámide legalmente, todo eso pertenece a la sociedad Watchtower. Entonces, al preguntarle esto a él, le pregunté también a Jim Parkinson, que es otra persona también mayor, otro anciano de congregación entre los estudiantes de la Biblia, y él me dijo, bueno, si muchos de los testigos de Jehová no reconocen que los estudiantes de la Biblia existen y siguen predicando hasta el día de hoy en diferentes lugares del mundo, o sea, es una organización mundial, no solamente en los Estados Unidos. Dice, no lo reconocen, pero si van a reconocer que nosotros la quitamos, entonces es como una contradicción, porque no lo reconocen. Dice, nosotros no tuvimos nada que ver con esa, de hecho, ni siquiera la hemos visitado, a pesar de que ellos tienen antaño, ¿verdad? Órale, sí, eso, pues ahora sí que fue una, digamos que, teoría mía, porque dije, bueno, pudo haber sido los estudiantes de la Biblia porque, como viste, ahora pusieron las placas, ¿no? Pusieron 9 placas. Ajá. Y todos son estudiantes de la Biblia, entre mujeres y hombres, sí, que estuvieron con Russell, ¿no? Entonces dije, ¿por qué quitaron la pirámide?
¿Y por qué pusieron estas placas? ¿Ellos te dieron alguna explicación? ¿Por qué hicieron eso o no? No, ellos de hecho no saben, en realidad no se dieron ni cuenta que habían quitado nada, porque sí sabían que existía una pirámide, ¿verdad? Pero no se dieron cuenta que la habían quitado, porque como te digo, legalmente pertenece a la sociedad Watchtower. Digamos que a ellos no les importa mucho eso. No les importa mucho eso. Yeah. No, les hice varias preguntas a los estudiantes de la Biblia y entre ellas también tuvo que ver de la masonería. A ver, dinos qué pasó ahí. Eso es interesante porque yo he dicho que Russell es masón. Yeah. Pues le pregunté a estos individuos, ¿verdad? De hecho, tristemente, uno de los otros ancianos ungidos entre ellos se llamaba Doug Rosen, también acaba de fallecer en marzo y no me di cuenta hasta ahora también, pero una de las cosas que me explicó es que durante el tiempo cuando empezaron a predicar los estudiantes de la Biblia, así como nosotros le predicamos a los católicos, a los adventistas, ellos también le predicaron a los masones. Entonces, muchos masones se convirtieron, ¿verdad?, estudiantes de la Biblia. Lo cual él me confirmó de que ellos me confirmaron de que como ellos eran masones y se convirtieron en estudiantes de la Biblia porque obviamente vieron lo que la Biblia enseña, eso les facilitó a veces para usar sus templos, ¿verdad? Ya ves que a veces los masones usan, los estudiantes de la Biblia usaron los templos masónicos. Sí, está escrito ahí en las atalayas que usaban templos masónicos para sus reuniones. Exactamente, y era la razón porque muchos les facilitaron, ¿verdad?, poder usar estos templos masónicos, y más cuando se separaron de lo que es ahora los testigos de Jehová. Me dijo ellos que me dijeron que una de las cosas es que así como muchos masones entraron a la asociación de los estudiantes de la Biblia, la diferencia entre los testigos de Jehová es que cuando tú eres testigo, si te ven entrar digamos a la iglesia católica o a la iglesia adventista, te metes en problemas. Pero ellos no. Los estudiantes de la Biblia no son así. Ellos no creen eso. O sea, entonces todavía tenían la libertad de ir a visitar a sus familiares en los templos masónicos cuando todavía eran estudiantes de la Biblia. Así que había todavía ese, ¿cómo se dice?, esa asociación entre ellos, porque ellos creían que, pues, ¿cómo más te vas a ganar a las personas que van entrando si les estás poniendo restricciones? Eso fue una cosa interesante para mí saber, porque lo que él me estaba diciendo, le pregunté, bueno, pero exactamente, ¿qué tiene que ver la masonería entonces con los estudiantes de la Biblia? Y dijeron, nosotros no podemos imponer esas condiciones a las personas, pero nosotros creemos que cuando los masones son una pirámide, obviamente una jerarquía, ¿verdad?, para arriba. Llegan hasta el nivel, parece 33. Sí. Y me dijo que una de las cosas es que cuando una persona, aunque estaba estudiando la Biblia, si estuviera tratando de alcanzar a ese puesto de masonería, en realidad eso se considera algo anticristiano, porque entre los ungidos no existe quién es mayor, ¿verdad? De hecho, todos los ungidos para los estudiantes de la Biblia son exactamente lo mismo. O sea, nadie es mayor que otro. Todos son iguales. Todos son iguales porque ellos aplican lo que Jesucristo... Acuérdate de cuando Jesucristo, dos de los discípulos estaban peleando entre ellos quién era el mayor. ¿Sí te acuerdas? Sí, me acuerdo. Y la madre de uno dijo, pues deja que él se sienta a la derecha y otro a la izquierda. ¿Y qué dijo Jesucristo? Eso de la derecha y la izquierda, dice, no es mío darlo, sino al Padre que me envió. Entonces ellos toman como algo muy a pecho el hecho de que nadie es mayor que nadie porque todos pertenecen al mismo cuerpo. Y algunas otras cosas, como por ejemplo, ellos siguen usando muchos volúmenes de la Watchtower todavía. Sí, la Atalaya, ¿no? La revista La Atalaya la originó Charles T. Russell. Sí. O sea, las revistas viejitas pasadas, ellos no las ven como información caducada, ¿verdad? Ajá. Todavía se refieren a ella
Pero de hecho, David Rice dijo, a pesar de que tal vez ellos hayan escrito algo, pero individualmente, algo como que no cuadra. ¿Cuántas veces no ha pasado eso con nosotros en la organización? Que de repente tenemos preguntas y vamos a preguntas a los lectores, ¿verdad? Queremos ver este tema y todavía no, como que no cuadra. Para mí como que fue un abrir de ojos el simplemente ver los puntos de vista como testigo de Jehová que fui, ahora a ver cómo piensan los estudiantes de la Biblia. Muy diferente, ¿verdad? Sí, muy diferente. Y como comentábamos otra vez, te puso los pies en la tierra y te dio como que esperanza de seguir aprendiendo de la Biblia, en Dios, porque pues salimos de los testigos de Jehová y perdemos esa esperanza, ¿no? Esas creencias, nos volvemos ateos o agnósticos, ya no sabemos en qué creer. Y tú conviviendo con esta gente, estudiantes de la Biblia, pues ya como que dijiste, pues como que sí es cierto, ¿no? Tienes razón. Pues imagínate una persona como yo que creyó, que participó de los emblemas y toda la cosa y eres expulsado. Te están diciendo que básicamente que si no regresas a la organización es una condena a muerte. Imagínate, es como si Dios dijera, te voy a dar una esperanza. ¿Sabes qué? La regaste, mejor dámela para atrás. O sea, Dios no es así. Dios no tiene esa forma tan cerrada de pensar como que si ya fallamos una vez o cometemos un pecado, entonces sería contrario de lo que enseñó Jesucristo. Él dijo, dice, a llamar a pecadores, dijo, no a justos. Y él le dijo a los fariseos, vayan y vean lo que significa eso. Dice, porque esa es la verdad. Somos pecadores, pero la diferencia es si estamos haciéndolo a propósito o simplemente tropezamos. Exacto. Ok, entonces Russell era el esclavo. Sí, en sus tiempos a él se le reconoció como un esclavo fiel y prudente para los estudiantes de la Biblia. Y de hecho, los estudiantes de la Biblia en ese tiempo, que todavía no eran testigos de Jehová, lo reconocían como el esclavo. Y sabes qué es irónico, Jaciel, porque a través de la historia, ellos han tenido muchos mesas directivas o, como dicen, esclavos, ¿verdad? En ese tiempo tenían su mesa, estaba Rutherford, y después que entró Knorr y después entraron otros, ¿verdad? Entonces ellos se atribuían este papel de esclavo solamente, pero en realidad ese papel se le puede decir que yo diría que más bien es el papel de los ancianos o de los que están ahí para poder suministrar alimento y ayudar a las personas a entender, ¿verdad? A entender más lo que la palabra de Dios está enseñándonos. En que los estudiantes de la ley me dijeron que ellos dejaron de predicar de casa en casa como lo hacían antes porque el mundo se estaba poniendo más peligroso. Dice, aparte, no todos pueden predicar de la misma forma. Dice, muchas personas no tienen los medios en este mundo para poder dedicar el tiempo que otros, ¿verdad?, tienen. La Biblia dice que el que no provee para su casa está repudiando la fe. Así que si se nos está exigiendo que estemos metiendo tantas horas y todo, que se nos está exigiendo, ¿verdad?, tantas cosas, tanta preparación, en realidad a veces se nos dificulta como cabezas de nuestra familia simplemente sustentar a nuestras familias si estuviéramos siguiendo lo que la organización está enseñando, ¿ves? Así que los estudiantes de la Biblia tienen esto en cuenta de que muchos no pueden a veces asistir a sus reuniones, a veces no pueden hacer lo mismo que muchos hacen. Y no pasa nada. O sea, no te tachan de feo, ya te estás enfriando espiritualmente, nada de eso. No, de hecho, ellos han mantenido se han mantenido al margen de lo que es el mundo, pero a la vez siguen haciendo su trabajo de predicar las buenas nuevas. Excelente, pero ahorita ya no, porque ellos piensan que ya el mundo ya está peligroso. Y de hecho sí, porque ya no sabes quién te puede tocar, más bien abrir la puerta y sabes que lárguense de mi casa, ¿no? Es un peligro que los testigos de Jehová ha habido experiencias feas, ¿no?, dentro de su organización. Jesucristo dijo, mi yugo, dice, es suave y mi carga, dice, es ligera. Ahora, como testigos de Jehová,
Era nuestro yugo suave y la carga ligera. No, ¿qué pasó? No, para nada. Todo era pesado, siempre, nunca era suficiente. Siempre te ¿Ves? pedían más. Entonces, si así sientes, si así sentía uno, Jaciel, eso va en contra de lo que Jesucristo, con su gran amor que nos tiene, ¿verdad? Va en contra de lo que Él nos enseñó. Él no quiere que nosotros sintamos que las buenas nuevas, que es el poder de Dios para la salvación, sea una carga. Él no quiere que también sea un yugo duro, ¿ves? Porque Él quiere que simplemente, de hecho, los estudiantes de la Biblia creen que en este caso, ah, creen que cada quien conoce lo que puede hacer, Jaciel. Cada quien conoce el trabajo que puede hacer. O sea, lo están haciendo por amor. Individual, Mira, individual, ¿no? Su relación personal con Dios. así como la mujer que puso esa monedita, ¿verdad? Ella es todo lo que podía dar, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que Jesucristo y Dios conocen claramente lo que cada quien puede dar, ¿verdad? Ok, yo te quiero hacer una pregunta. ¿Creen mucho en esto del Espíritu Santo? Yo me pregunto, porque me acuerdo que a Jeffrey Jackson se le preguntó si son el vínculo que Dios está usando actualmente en la tierra, ¿no? Si esto se le hace una pregunta a los estudiantes de la Biblia, ¿ellos se consideran una religión o cómo se consideran? No, ellos no se consideran una religión, así como cualquier otra organización, ¿verdad? ¿Cómo son? Ellos simplemente son una asociación de estudiantes de la Biblia, ¿verdad? Es más, en el tiempo de Russell, había más estudiantes de la Biblia por todo el mundo y en esos tiempos no había la comunicación del Internet que existe ahora. Y no significa que por eso, ¿verdad? No estaban ellos en armonía de lo que estaba enseñando también Russell, ¿verdad? Simplemente que ellos estudiaban y dejaban que el Espíritu Santo les enseñara, así como dijo Juan en sus primeras cartas. O sea, el Espíritu Santo nos enseña y dice, y no es mentira. O sea, es algo que en realidad Sí, existe, sí existe. existe, ¿verdad? Es, Sí. la, es interesante porque hablando del Espíritu Santo en lo que tiene que ver con la expulsión, el apóstol Ujú. Pablo dice, aquí mismo después en el capítulo 5, en el versículo 3, dice, yo no estoy presente físicamente con ustedes, pero los acompaño, dice, en espíritu. Dice, aún estando lejos, ya he juzgado a ese hombre como si yo estuviera ahí con ustedes. Reúnanse en el nombre del Señor Jesús y yo les estaré acompañando en espíritu. El poder de nuestro Señor Jesús se hará presente. Dice, en ese momento entreguen a Satanás el que cometió el pecado, su deseo pecaminoso será destruido, pero su espíritu será salvo en el día en el que el Señor venga. Fíjate, es una cosa buena para entender porque una persona que es ungida por Espíritu Santo, todos reciben el mismo Espíritu, Jaciel. Dios unge por Espíritu Santo a sus hijos. Así que si una persona es pecadora y sigue pecando y pecando, Dios le dio un espíritu a esa persona que en realidad está siendo contristado dentro de uno. Sí. ¿Qué pasa cuando una persona muere? El cuerpo o la carne caída es destruida, es entregada a Satanás. Pero el Espíritu Santo aquí no dice que sea entregado a Satanás. Aquí dice claramente, dice De vuelta, ¿no? para que, dice, sí, pero para que el Espíritu sea salvo en el día. O sea que ese Espíritu vuelve a Dios. Adiós. ¿Ves? Ah, ok. Qué bonito es entender eso, ¿eh? Híjole, tantas doctrinas que nos metieron Jesús. Y es bonito saber todo esto, ¿no? El Espíritu Santo, que toda la base es la Biblia. Ellos no tienen, por ejemplo, una ayuda. Ya nos mostraste un libro, ¿no? Que es Sí, para... sí, es uno de los libros que ellos usan, el plan divino de las edades. ¿Ves? ¿Será igual que el libro que enseña realmente la Biblia? No, no es lo mismo, porque aquí ellos lo que se están enfocando más bien es lo que tiene que ver con las buenas nuevas del reino, y de hecho se enfocan, por ejemplo, aquí Russell se enfoca en cómo va a ser el día de juicio y de qué forma las personas van a ser juzgadas, ¿verdad? Va por capítulos. Va por capítulos, ¿verdad? Aquí no dice que van a ser juzgados de acuerdo si siguieron a una organización, ¿verdad? Dios nos va, de acuerdo con lo que la Biblia enseña, no este libro, porque como te dije, ¿verdad? No estamos siguiendo, ni siquiera a ellos también, los estudiantes de la Biblia reconocen que
las publicaciones pueden equivocarse. Entonces digamos que también existen nuevas luces para ellos, nuevos entendimientos. Yo no diría nuevas luces que provienen de una persona, sino más bien, por ejemplo, en la Biblia cuando dice que la luz está siendo más clara, una persona que continuamente lee su Biblia, Jaciel, obviamente se le está haciendo más claro lo que está entendiendo, ¿verdad? No quiere decir eso que hay luz nueva, un cambio nuevo, porque ponte a pensar, de todos los libros que escribió la Sociedad Watchtower, como el que enseña la Biblia, como el conocimiento que lleva la bomba azul o lo que sea, o libros que en la generación pasada de esclavos, como digamos Rutherford, Nor y todos ellos, ¿cuál de esos libros usaría Jesucristo para predicar las buenas nuevas? Si estuviera Jesucristo hoy aquí y estuviera predicando con nosotros. No. Ninguno. No. Porque digamos, si tú estás de veras, si la verdad es Jesucristo, Él es la verdad, ¿verdad? ¿Cómo es posible que con una mentira llegues a adquirir vida eterna o un conocimiento erróneo? Una persona adquiera vida eterna con algo que no era, digamos, que no estaba exactamente, que ellos se equivocaron y ahora vamos a cambiarlo porque ahora entendemos algo nuevo. O sea, el Espíritu Santo no se equivoca. Y Jesucristo, como el cabeza de la congregación, ¿verdad? Tampoco se equivoca. Interesante. Fíjate que tú sabes que para los testigos de Jehová, Russell sigue siendo importante. O sea, para ellos es el fundador, ¿no? Sí, para muchos testigos de Jehová se atribuyen, o sea, tú has visto videos de la Fe en Marcha y otros videos que ellos han hecho de cómo empezó la organización y todo, pero ellos están atribuyendo, digamos, que Russell y George Storrs y quién sabe cuántos más, ¿verdad? Fueron los que primero empezaron a ver la luz, ¿verdad? Pero una cosa interesante que me comentaron estos estudiantes de la Biblia es que en julio del año 1917 fue cuando la primera ola de estudiantes de la Biblia se salieron, y muchos se salieron, ¿verdad? Porque los corrieron de Bethel. Muchos que esta directiva que estaba ahí los sacó de Bethel porque tenían mucha política, tenían muchas cosas que estaban sucediendo ahí mismo en la casa de Dios, ¿verdad? Ahora, hubo varias olas. Después, otra vez en el año 1928 a 1933, hubo otra ola bien grande que se salió porque no concordaron con las enseñanzas de este hombre Rutherford. No concordaban con ellos, ¿verdad? Y de hecho, dice 3/4 partes de los estudiantes de la Biblia se salieron. Los estudiantes de la Biblia siguieron creyendo en lo mismo desde el comienzo. Los testigos de Jehová no. Los testigos de Jehová cambiaron completamente muchas cosas. Rutherford parece que le caía gordo a la barba, no quería que nadie se pareciera a Russell, no quería nada. Y tómala, todos prohibido la barba con Russell, ¿no? Digo, con Rutherford. No, te dejas crecer el bigote como lo traes y la barba, te quitan los micrófonos, así. Hasta la fecha, Hasta la fecha. Fíjate, está aquí en el chat Isidro Maldonado, si lo conoces seguramente. Tal vez no. Es un activista de Panamá. Ajá. Él pregunta, ¿ellos esperan, los estudiantes de la Biblia, esperan el Armagedón? Sí, ellos esperan, una de las profecías grandes que esperan ellos tiene mucho que ver con los judíos, ¿verdad? Okay. De hecho, ellos creen, ¿verdad? Que tarde o temprano muchos judíos van a volver, ¿verdad? Se les va a dar la oportunidad para que ellos también tengan fe en Jesucristo. Porque acuérdate que muchos de estos judíos, los judíos no pueden ni siquiera decir el nombre de Jesucristo. De hecho, no creen en él, ¿verdad? Cierto. Y sigue siendo el pueblo de Dios, ¿no? O sea, literalmente Israel, ¿no? Y bueno, de acuerdo con ellos, ¿verdad? Ellos siguen, ellos confiesan que siguen siendo el pueblo de Dios. Sin embargo, Jesucristo en el capítulo 23, parece que es los últimos versículos, ahí él mismo dijo que la casa se les dejaba a ellos porque nunca quisieron, ¿verdad?, hacerle caso a Jesucristo. Entonces su casa iba a quedar abandonada.
Y hasta la fecha. hasta la fecha, pero Pablo en sus cartas después mencionó también de que una vez más, ¿verdad? Se les iba a dar la oportunidad a estos judíos volver, ¿verdad? Volver a otra vez a tener fe en que ahora sí Jesucristo les estaba enseñando la verdad. Mientras voy a contestar una pregunta que dicen, entonces, ¿Russell era masón? No, ya nos dijo Jesús que no tiene nada que ver Russell que era masón. Más bien, algunos masones se hicieron estudiantes de la Biblia. Masones, estudiantes de la Biblia. Ajá, y ocupaban los salones masónicos, los estudiantes de la Biblia, porque pues rentaban. Eran lo más rentable en esa época, supongo, ¿no? Ya se les facilitó. Y como te dije, los estudiantes de la Biblia creen que cuando hay jerarquías como los masones, entonces eso ya es estar apuntando hacia a ser anticristo, ¿verdad? Y los masones, tú sabes lo que creen los masones, o sea, cualquier religión vale, con que creas en Dios vale todo, ¿verdad? Sí. Y todo va, nomás cree en Dios. Entonces, esa no es la idea de una persona como cristiano, creer en lo que sea. Más bien debemos de tener fe en el sacrificio de Jesucristo, ¿verdad? Y perfecto. De hecho, le estás dando contestación a una pregunta, porque dicen aquí, ¿tienen cuerpo gobernante o algo parecido? Y ya vimos que no. Todos son iguales. Todos son iguales. Lo que sí... Algo que me gusta de ahí es que los ancianos sí están bien preparados. No es como que vamos a agarrar al anciano que no acabó la prepa o que no sabe leer bien. Aquí, por ejemplo, sí saben lo que están preparados, pues, ¿no? Sí, no, claro. Yo estoy como tú. Cuando yo empecé a hablar con ellos, yo más bien como quedé como con la mente cuadrada, como que es que uno no puede estar usando, tienes que quitarte todas las ideas de testigo de Jehová, ¿verdad? Porque si estás tú tratando de comparar como base lo que aprendiste en la organización, entonces no vas a permitir de que más bien la Biblia, ¿verdad?, te esté enseñando directamente de acuerdo con lo que Jesucristo enseñó. Okay. Una pregunta aquí dice, ¿qué Biblia usan? Los estudiantes de la Biblia, de hecho, usan la Biblia que ellos están leyendo. Yo les mostré esta Biblia. Tengo la Biblia, la versión New Kings, es la New, ¿cómo se dice? Que usan cualquier Biblia, así no se enfocan simplemente en su Biblia. Ellos de hecho usan la Reina Valera, usan a King James Version, ¿verdad? Me preguntan aquí, ¿tienen sucursales en Latinoamérica? Creo que sí, ¿verdad? No tienen sucursales, pero parece que en los años después de que dejaron la sociedad Watchtower, ¿verdad? Ellos parece que sí usaron como imprenta. No me acuerdo si era tengo tantas letras aquí que se me pasa por alto, pero ellos usaron como imprenta una compañía que les imprimía, ¿verdad? La información, ¿verdad? O sea, okay, les reimprimía la información, pero no tienen sucursales como lo tienen los testigos de Jehová. Ellos no hay una marca en sí. Sino... Ellos están enfocados en lo que dijo Jesucristo, que no estemos acumulando tesoros en la tierra donde la polilla y el mojo consumen. A ver, trata de ir a Betel, digamos, yo como una persona que era considerada ungida, si voy y digo, pues soy hermano de ustedes, ¿tú crees que me van a dejar entrar a la casa de mi padre? O sea que tú fuiste el 9 de julio que tuvieron eso, tenían unas rejotas que parecían cárcel, están encarcelados ahí adentro. ¿Cómo es posible que el templo de Jerusalén todos podían entrar, no había rejas, y aquí en la sucursal, ¿verdad?, tienen más miedo de poder entrar y salir que el miedo que tenían los primeros cristianos? Temor a la muerte. Una persona que en realidad es seguidor de Jesucristo y tiene una esperanza celestial, no teme morir, Jaciel. No tiene temor a la muerte. De hecho, un ungido verdadero quiere llegar a su esperanza, quiere acabar su trabajo aquí en la tierra. Y por eso esa persona dice, al contrario, el Espíritu que han recibido los hace hijos. Por eso el Espíritu podemos gritar, querido Padre, o Abba. Es porque un ungido cristiano verdadero
no tiene temor a morir. ¿Y qué está pasando en los salones del reino ahorita? Todos traen una máscara. ¿Por qué? Porque temen a la muerte. ¿Ves? Aquí lo que dijo el apóstol Pablo es que Dios nos dio un espíritu que no ocasiona temor de nuevo. No tenemos temor a Satanás el diablo. No tenemos temor a los gobiernos. No tenemos temor a morirnos. Porque en realidad es lo que queremos. Dijo Pablo, queremos dejar esta tienda para poder vestirnos de la nueva. Porque yo les hice la pregunta a los estudiantes de la Biblia, entonces, ¿por qué ellos usan una pirámide y por qué este Charles Taze Russell estaba tan enfocado en las medidas de las pirámides de Egipto? Híjole, eso está buenísimo. Eso va a estar buenísimo, ¿eh? Yeah. ¿Quieres que se las deje para la otra? Sí, yo creo que sí, porque necesito cargar esto y tengo... ¿Te parece bien si podemos hacer una segunda parte? Ya llevamos 1 hora 36. Ándale, pues, hacemos otra segunda parte, pero sí, es mucha información y te agradezco mucho, Jaciel, la oportunidad de hablar contigo y lo que yo te estoy diciendo no es cosa mía, Jaciel. No, tú ya estuviste ahí, ya, de hecho conoces a los estudiantes de la Biblia, tienes contactos, o sea, es creíble esta información. Yeah. Y la gente aquí dice que hablas con sencillez, que hablas muy bien, correctamente y que brota el razonamiento genuino, motivado por el amor desde tu habla, así dice aquí en los comentarios. Voy a dejar este video, amigos, disculpen que ya no me vean, ya se me apagó la cámara. Muchas gracias. Y va a haber una segunda parte con Jesús Tobar. Yo creo que va a ser en el canal para que... Y es tan fácil como simplemente portarse bien, ser un cristiano verdadero, Jaciel, y tener amor al prójimo y obviamente tener fe en Jesucristo. Así que cuídense mucho. Muchísimas gracias, Jesús, y estamos listos para una segunda parte, ¿vale? Ándale, adiós.